Hola a todos, gracias por venir. Hoy pensé que vamos a empezar a ver algunos ejemplos y aplicaciones de las cosas teóricas que estuvimos viendo en otros videos. Acá vamos a ver un ejemplo sobre cómo se aplica este tema del dolor versus el sufrimiento. Si quieren escuchar el video teórico, es el que se llama ¿Por qué sufrimos?, que en esencia explica que el dolor no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor es inherente a la vida y el sufrimiento, en cambio, es lo que ocurre cuando nos resistimos a las cosas como son, cuando nos llenamos de pensamientos de que esto no debería ser así, yo no quiero que esto ocurra, me parece injusto, me parece mal. Cuanto más nos resistimos a las cosas, al dolor, más sufrimiento generamos. Entonces pautamos que la manera de salir del sufrimiento es trabajar nuestra aceptación. Y dijimos que aceptar no es estar de acuerdo o en desacuerdo o pensar que las cosas están bien o estuvieron mal, sino simplemente abrirnos a relacionarnos con las cosas como son y empezar a pensar, ya que las cosas son como son, qué quiero hacer ahora, qué puedo hacer ahora, cómo me acompaño, cómo pido ayuda, cómo respondo a este desafío en mi vida. Así que para ver cómo se aplica esto, les voy a contar el caso de un paciente mío que le vamos a poner de nombre Juan. Juan vino a mi consultorio después de haberse separado de su matrimonio de muchos años, con hijos. Vino muy enojado, cosa que no es rara después de una separación. Se sentó en mi consultorio y empezó a decirme, empezó a explicarme lo injusto que era lo que le había sucedido y que él no se merecía esto, que esto estaba absolutamente mal, que este no era el plan de su vida y que él no quería que las cosas se hubiesen dado así. Y me explicaba semana tras semana por qué él tenía razón y esta vida era injusta y las cosas no tendrían que haberse dado como se dieron en su vida. Me quería convencer de que tenía razón y que lo más lógico era enojarse y resistirse porque esto no estaba bien y no tendría que haber sucedido. Lo que me empecé a dar cuenta trabajando con él, lo que empecé a querer explicarle es que cuando nos resistimos a las cosas que pasan, no terminamos de atender lo que realmente nos duele. Cuando la resistencia toma tanto lugar, tanto peso, desatendemos el dolor que hay debajo. No solo esto, sino que la resistencia no se sostiene sola. Estos pensamientos de que las cosas no deberían haber sido así, de que esto es injusto, es necesario sostenerlo. El enojo se cultiva con pensamientos repetitivos. Cuando pensamos esto de vuelta y lo cultivamos, bueno, ahí se genera, se cultiva la resistencia. Pero la resistencia no puede vivir sola. Es un trabajo activo enojarnos a través de los pensamientos. Entonces, él tenía un poco de agencia para hacer algo diferente. Podía observar estos pensamientos y elegir no cultivarlos y en vez empezar a darse cuenta de qué le pasaba en esos momentos cuando se llenaba de pensamientos. La principal tarea que le di era que cuando se sentía tomado por estos pensamientos, que en general son del pasado o del futuro, o así como atemporales, como esto es injusto, cuando le pasaba esto de los pensamientos, que frenara por un segundo y tratara de darse cuenta qué le estaba pasando en ese momento, cuál era la emoción humana, genuina, real que estaba teniendo en ese momento. Y a través de las semanas empezó a darse cuenta de que en realidad no era lo más importante todo el pensamiento de enojo, sino que lo que le sucedía es que se sentía muy triste de haber perdido a su familia, que se sentía muy solo cuando se levantaba en la semana, cuando no estaba con sus hijos y no tenía que hacerles el desayuno o llevarlos a la escuela. Ahí se empezó a enojar conmigo, Juan, diciéndome, ¿por qué crees que esté triste? ¿De qué me sirve estar triste y darme cuenta de que me siento solo? Y es una pregunta que me hacen muy seguido. En realidad yo creo que la tristeza es una emoción que nos ayuda a aceptar que la vida no siempre es como queremos que sea. Es una emoción que nos abre a la vulnerabilidad, que nos permite atender lo que genuinamente nos pasa y nos permite ser más empáticos con los otros que también necesariamente sufren dolor y tristeza. Así que esto le explicaba y de a poco, como siempre les planteo en estos videos, de a poco, con pequeños pasos modestos, fuimos cambiando su relación
con este gran dolor que traía a sesiones. El principal cambio fue salir de la identificación con los pensamientos para empezar a escuchar qué es lo que le iba pasando día a día. Aprendió a escuchar a su tristeza, a estar con el dolor, a no reaccionar cuando todo esto le pasaba, a descreer de los pensamientos que le decían que estaba mal, que él sufriera esto, que sintiera esto. Y de a poco empezamos a pensar, bueno, ya que las cosas son como son, ¿qué quiero hacer ahora? Ya que siento tristeza de la falta de contacto con mis hijos, ¿cómo puedo generar más espacios de encuentro? ¿Cómo puedo nutrir el vínculo? La realidad es que cuando salió del enojo y pudo entrar en su tristeza, que para nada se apoyó en sus hijos para elaborar su tristeza, que eso no es el camino que sugerimos, cuando pudo atender su dolor, empezó también a identificar que sus hijos también estaban teniendo dolor. Tal vez antes no podía darse cuenta, no podía verlo, pero reconociendo su propio dolor, empezó a poder estar presente para escuchar los dolores de los hijos. Y eso sí cultiva amor, encuentro y nos da herramientas para enfrentar los futuros dolores de la vida desde un lugar con más integridad y con más presencia. Espero que les sirva esto de ejemplo. Les recuerdo que el camino siempre es salir de los pensamientos, atender lo que sea que estemos sintiendo, sin pensar que está bien y mal, sino simplemente lo recibimos porque es lo que hay. Y de a poco empezar a pensar, bueno, ya que esto sucedió, ¿cómo quiero responder? ¿Qué ayuda necesito? ¿Qué quiero hacer ahora? Gracias por venir. Mi nombre es Ana.